Él es el responsable, el editor del portal de noticias dedicado al sector energético, Econo Journal, y lo tenemos al teléfono. Nico, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López te saludan. Alejandro, ¿cómo te va? No sos el primero que me confunde con Nico Gadano, que es un amigo, así que me hiciste reír. Bueno, a ver, queremos que nos ayudes a entender qué es lo que está sucediendo en el sector energético y cuáles son las debilidades de hoy. A ver, obviamente la situación del sector petrolero es complicada, eso hay que asumirlo. La principal variable que te complica hoy el escenario es la falta de demanda, Leo. O sea, todavía tenés una demanda de combustible en el surtidor que está muy por debajo de un escenario pre-pandemia. Tuviste en abril una caída del 50% de la demanda de combustible, son 40, 50% de la demanda de combustibles. En la demanda de naftas, el consumo de naftas por automovilistas particulares fue todavía más alto, 80, 85%. Eso te motivó una menor necesidad de petróleo, entre un 20, un 30, un 35% menos. Entonces, la actividad, que ya se resintió muchísimo por la disposición de cuarentena por cuestiones sanitarias, en el fondo, al no haber un mercado que todavía traccione, que requiera mayor nivel de actividad, lo que te generó es una especie de parate, de stand-by, donde la cadena de pagos se complicó muchísimo. Entonces, por un lado tenés una situación real de un mercado que es más chico del que era antes de la situación pre-pandemia, y después en lo coyuntural tenés una situación de cadena de pagos totalmente rota, donde las empresas de servicios, que son el eslabón más frágil, digamos, de la cadena, porque tampoco tienen financiamiento necesario o al alcance para poder salir a buscar plata al mercado, a los bancos y de alguna forma tirar estos meses que van a ser complejos, están reclamando ya en la superficie que no pueden pagar salarios, que no pueden pagar gastos fijos. Entonces, es una situación donde le podés entrar o por lo social, o por lo gremial, o por la situación de fondo, decir, bueno, ¿qué industria petrolera vamos a tener de acá en más? Obviamente va a ser una industria que va a tener que readecuarse en su tamaño, en su nivel de eficiencia, en su nivel de productividad, su nivel de costos. Entonces, a ver, la realidad es como, yo la sensación que tengo es como que la realidad está desbordando los intentos de los líderes del sector, de la política, de las empresas, de los sindicatos, de alguna forma de contener esto. O sea, la realidad se te va metiendo por distintos lados. Y vos ves que el gobierno intenta algún esquema de contención con el barril criollo, fijando el precio de $45 para el crudo medianito de Neuquén, pero tampoco eso resuelve todo, porque el problema que tenés es la situación de demanda. O sea, hoy se consume mucho menos petróleo del que se produce. Entonces, ¿qué haces con el petróleo que te sobra? Son montones de variables que hoy están fuera de eje por toda esta situación de pandemia, que nadie tiene muy en claro qué es lo que puede pasar, te diría 2, 3, 4 meses para adelante. Nicolás, el gremio de petroleros privados de aquí de la región sacó un comunicado muy duro, muy crítico hacia las operadoras, y sostiene que la actividad está en un 100%. ¿Esto es así? No, eso no es así. O sea, taxativamente no es así. Yo te voy a decir lo que me decía una fuente importante del sector empresario cuando hablábamos sobre este comunicado del sindicato que lidera Guillermo Pereira. Y lo que me decía es que a veces el nivel de virulencia discursiva que uno tiene, en el caso de los gremios, es inversamente proporcional al conflicto que se puede generar. Entonces el gremio sale con un comunicado muy duro, pero en los hechos el gremio tampoco tiene tanto margen para meterse en un conflicto que no sabe cómo va a liderar o hacia dónde lo va a conducir. Porque realmente no está muy claro qué es lo que se puede contener. Vos lo que vas a tener que discutir es, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el ingreso que van a tener los operarios que están sin actividad en sus casas a partir de julio, porque el acuerdo firmado por mayo y junio vence este mes. Y ahí, de vuelta, es muy difícil que el gremio pueda tensar demasiado el sindicato, más allá de plantear una situación y que es súper conflictiva y súper dificultosa. Es muy difícil plantear un paro, una medida de fuerza, si no tenés muy en claro qué objetivos perseguís. Y eso un líder como Guillermo Pereira lo tiene claro. O sea, él lee el escenario y vos lo que ves es que ninguna de las empresas se quiere poner al frente del conflicto para liderar todavía
que es cómo se sigue para adelante. Porque las cámaras de empresas de servicios están en una situación complejísima y lo que van a plantear seguramente es pagar una suma fija a partir de julio, ya no un porcentaje del ingreso que tuvieron los trabajadores a partir de febrero, porque YPF también tiene un montón de problemas que debería ser el líder natural del mercado, que ordene políticamente todo esto, también tiene que hacer sus cuentas para adentro, a ver cuánta plata tiene en la caja para salir a ofrecer un acuerdo. Hay que ver si, de vuelta, la conducción de YPF hoy tiene ya los canales de confianza con el gremio, con los distintos gremios de todo el país, como para llevar adelante una negociación. Eso no hay que subestimar esa cuestión. Las negociaciones no se hacen en el Ministerio de Trabajo, sino que muchas veces se dan por abajo y siempre pasa así en cualquier ámbito de la vida. No dependen tanto de lo formal, sino que se juega mucho lo informal ahí. Y entonces vos lo que ves, la política tampoco sabe bien qué reaccionar, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene montones de focos de conflicto y tampoco puede ponerle tanta atención o no tiene hoy como prioridad la resolución de lo que está pasando en la industria petrolera o energética en general. Entonces, yo te diría que lo que hizo el gremio fue salir muy duro, a decir, muchachos, alguien que lidere esto, que alguien se ponga al frente de este conflicto y empiece a generar una agenda, porque estamos ya casi a 10 de junio y el sindicato de alguna forma está nervioso, o no el sindicato, en este caso fue el sindicato de Neuquén, pero si vos hablas con el sindicato de Chubut, o de Patagonia Austral, o los distintos, o de Mendoza, te van a decir lo mismo, que es que no identifican quiénes son los interlocutores que se pongan por delante de esta situación y con quien se pueda negociar. Entonces, yo te diría que este comunicado de este fin de semana hay que hablarlo como un llamado de atención y decir, bueno, te corro por el lado de ya hay actividad y demás. Lo cierto es que YPF no va a levantar el mismo nivel de actividad que tenía antes de la pandemia. Fíjate que lo publicó en distintos medios de la provincia, ya hablan de 20 equipos menos, de 20 equipos torre menos en la provincia, en actividad. Todo eso va a generar una readecuación es una discusión que va a quedar, que va a ser fea, que va a ser difícil, pero está claro que la industria petrolera no va a salir del tamaño que tenía antes de la pandemia, y eso en algún momento va a haber que sincerarlo y ver de qué manera se puede sujetar la situación para que no se desbande demasiado. Nicolás, en este escenario, ¿quiénes son los jugadores que pesan y que deberían estar hoy sentados alrededor de una mesa? Es interesante la pregunta, porque yo te diría que obviamente si vos tuvieses un secretario de Energía de la Nación, un ministerio o un ministro de Energía de la Nación, o alguien, un referente del área energética, que fuese un tipo importante, con llegada a presidencia, con llegada al máximo nivel de gobierno, uno debería decir, che, pará, si vos tenés un problema en el área energética, el secretario del área que está mirando el tema, y este debería ser una prioridad, debería empujarlo para adentro. Pero hoy en día el secretario de Energía es Sergio Lanciani, que él mismo ya admite que en las cuestiones ligadas a los hidrocarburos no tiene injerencia y no tiene peso. Está muy volcado a la nuclear y su foco está en la energía nuclear, que es el único ámbito donde le quedó algún nivel de influencia o de ejercer algún tipo de poder. En lo práctico no tiene peso, entonces ahí tenés un problema. Tenés el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que está hace 6 meses en el cargo, pero que tampoco logra consolidar un rol no logró consolidar un rol de liderazgo en la empresa. Te diría que al contrario, está tratando de ver en qué lugar queda su función después del nombramiento de Sergio Affronti el 30 de abril, que es el nuevo CEO de YPF, y ahí es donde te diría, seguramente Affronti, que hace poco más de un mes que está en el cargo, él va a tener que asumir ese rol de liderazgo, porque de vuelta, el Ministerio de Trabajo tampoco tenés un ministro tan fuerte que diga, no sé, por alguna cuestión me interesa la industria petrolera, entonces le doy prioridad y le pongo gente a trabajar. Hoy lo que estás viendo es una especie de debilidad estructural en la falta de interlocutores. No hay líderes por parte del gobierno nacional que se pongan al frente de esto, porque tienen otras prioridades, porque tienen 20 temas que les están explotando por distintos lados, entonces no se pueden ocupar. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que formalmente es de quien depende el área energética y petrolera también de vuelta tiene montones de temas, claro, en su agenda, y no le puede poner el foco que hace falta para poner a discutir las cuestiones que hay que discutir. ¿Cómo lo ves vos al gobernador Omar Gutiérrez predicando en favor de Vaca Muerta en este contexto? A mí me parece que uno lo analiza en términos políticos, y el gobernador lo que tiene es la responsabilidad de que
que el sueño Vaca Muerta, de que el desarrollo, el potencial que tiene la cuenca siga en agenda, siga siendo un tema que traccione para adelante, por lo menos desde el punto de vista de las expectativas, por más que uno se saca la foto hoy y ves la cantidad de actividad que tenés y que vas a tener en 2020 y probablemente también en 2021, aunque todavía falta un rato para poder trazar bien un diagnóstico de nivel de actividad va a haber el año que viene, te diría que es complejo, pero él intenta de alguna forma. Me parece que hay un punto que tiene claro, que es que, nos podemos tomar un par de meses viendo cómo atajamos esta pandemia, pero si no hay nivel de inversión, si no se recupera el nivel de inversión, sobre todo en el gas, la Argentina va a tener que salir a importar de vuelta barcos de GNL que cuestan en dólares, que cuestan más caros que producir gas en la Argentina. Entonces ahí tiene un punto, así como lo tienen también los gobernadores de otras provincias petroleras, de decir, che, yo entiendo que el gobierno nacional tiene el foco y la prioridad está por otro lado y el área energética y petrolera no es hoy una prioridad. Pero tampoco nos podemos dormir tanto, porque el año que viene, si no hay una reactivación de la inversión en la perforación de pozos de gas, a vos te va a faltar, Alejandro, te diría, un 20% de producción que te va a declinar. Si vos no cubrís la declinación de los pozos no convencionales, que declinan mucho más rápido que los pozos convencionales, el año que viene por ahí te faltan entre 20 y 30 millones de metros cúbicos días de gas, que eso va a ser un problema para el gobierno nacional y eso sí va a ser una prioridad. Claro. Porque te va a chupar los dólares, vas a tener que pagar en dólares la importación de gas, que hoy no tenés esos dólares. Entonces, te diría que de acá a 2, 3, 4 meses va a haber que ponerse a discutir cuál es el verdadero lugar que va a tener Vaca Muerta en el área no solo energética, sino también en qué lugar va a tener en el área de la política económica y demás. En Econo Journal escribieron un artículo que hizo bastante ruido, mucha repercusión, muchísima repercusión aquí en la zona, que tiene que ver con la decisión de YPF de bajar los contratos de 20 equipos Torres que tenía San Antonio. Sí. YPF va a adoptar la misma modalidad con respecto a otras empresas prestadoras de servicio, incluso las más chicas. Es una muy buena pregunta que estaba haciendo. Y la verdad que la preguntamos en YPF y no nos dieron respuesta todavía. En lo personal yo no tengo información sobre cuál va a ser la estrategia con compañías más chicas o con otros proveedores. Lo que sí hicimos el viernes fue hacer un repaso, un llamado por toda la ronda de empresas que tienen equipos de perforación, workover y pooling. Nos dijeron que todavía no había una comunicación formal por parte de YPF y te diría que en el caso de San Antonio lo que terminó pasando es que San Antonio es el principal proveedor o contratista de este tipo de equipos con YPF. Entonces, me parece que YPF lo que hizo fue enfocó en esa empresa algún tipo de reducción más grande y luego irá analizando caso por caso, a ver dónde conviene, dónde no, provincia por provincia. Pero en el caso de San Antonio, como tenía muchos equipos y YPF ya sabía que no iba a tener el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia, como hacíamos antes, lo que hizo fue concentrar la negociación con uno solo, con una empresa sola, y que quede en una negociación 1 a 1 y no abrir el espectro donde se le iba a empezar a complicar porque iba a incluir a más empresas. Es decir, es más fácil o preferible en algún punto, desde la óptica de YPF, ir a una discusión 1 a 1 que involucre solo una empresa, entonces podés amacarte mejor, que abrir el juego y meter a 5 o 6 empresas y de alguna forma se te va a diversificar la atención, no va a ser fácil esa negociación. Lo que está pasando, Ale, y lo que estamos hablando es que ves que hay negociaciones de todo tipo por todos lados. Claro. O sea, tenés pequeños incendios que tratás de ir cerrando y para eso tenés que ver cuán inteligente o cuán hábil sos negociando con el otro, cuál es la mejor solución. Está todo en una situación de descalabro, digamos. Bien, esta semana Paolo Roca y Alberto Fernández a solas. Hay que ver qué pasa en esa reunión. No tengo claro, la verdad. O sea, a ver, el grupo Techín es un grupo que históricamente tiene distintas diversificaciones en distintos rubros. En los últimos 4 años, el rubro por el cual apostó en la Argentina ha sido la producción de gas con Fortín de Piedra. Ustedes esto lo conocen bien. Sí. Pasó de producir 500.000 metros cúbicos días a producir 17,5 millones de metros cúbicos días, que es solamente de ese campo el 13-14% de la producción de gas nacional. La discusión es ver qué quiere hacer Techín para adelante. Tiene un conflicto judicial abierto con el gobierno por un reclamo de
la forma en que se calculan los subsidios que cobra Techin por ser el principal productor de gas no convencional de la Argentina. Es una discusión millonaria que ya está en tribunales, ya está en la justicia, así que ese tema probablemente esté en agenda o se termine metiendo en agenda en esta reunión o en las que vengan. Y hay que ver cuál es la postura ahí del grupo, puso mucha plata ahí, tiene una situación de paraguas con el gobierno muy muy tensa porque de alguna forma a partir de las decisiones que tomó Techin Ingeniería y Construcción, que se fueron dando naturalmente de vincular a una cantidad de operarios que estaban abocados a algunas obras que tenía la empresa, también eso la puso de vuelta en el ojo del centro de escena, y entonces la verdad es que hay que ver bien cómo camina toda esa relación. Lo cierto es que Tecpetrol, que es la empresa del Grupo Techin, el brazo petrolero del Grupo Techin, tiene por delante ver cómo sigue desarrollando Fortín de Piedra, si es que sigue completando pozos de gas. Entiendo que está avanzando en la completación de algunos pozos de gas para que de alguna forma poder mantener el nivel de producción, pues estaba eso previsto. Tenía previsto después avanzar ya no con la producción de gas, sino también a aprovechar y desarrollar petróleo no convencional, justamente agregando valor o aprovechando el conocimiento que tiene o que adquirió a partir del desarrollo de gas no convencional, todo el expertise, todo el know-how que le dio poner tanta plata en el desarrollo de Fortín de Piedra. Pero de vuelta, no sé bien si va a ser una reunión más política o se va a discutir una agenda energética o productiva. Nicolás, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Nicolás Gandini, director del portal de noticias EconoJournal, ha pasado por La Primera Mañana.